¿Qué tal, hermanos? Buenos días nuevamente. Tengan todos ustedes. Bueno, sí, como menciona el pastor, como parte de este reto y esta formación, ¿verdad? Como parte de los obreros, pues ahora yo quiero compartir este tema con ustedes, solo 20 minutitos de su tiempo, no más, pero pues va a haber preguntas al final para asegurar que estén poniendo atención. Entonces, bueno, presento este tema, hermanos. La idea es que ustedes puedan tener y añadir esta perspectiva a sus vidas, y el título es Idolatría suavizada. Isaías 44:9 nos dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. La idolatría, hermanos, la definición básica es la adoración de ídolos, y en un sentido más amplio, la excesiva veneración de una persona o una cosa. Para nosotros creo que es muy claro, y yo creo que de entrada cualquiera de nosotros pudiéramos decir pues que no somos idólatras, porque creemos y obedecemos al Dios verdadero. Seguro ninguno de nosotros va a decir: yo tengo dioses en mi casa, o tengo estatuas, o tengo imágenes a las que me postro y en las que deposito mis peticiones y en las que confío. Seguro nadie de nosotros va a decir eso. Ok, déjenme compartir estas dos historias de la Biblia, hermanos, para dar un poco esta perspectiva, porque no precisamente es esa de la idolatría de la que somos presas o a la que estamos expuestos como cristianos. En el Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 32, el becerro de oro, se trataba de un pueblo, el pueblo hebreo, que recién había sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y se encontraba en camino a la tierra prometida. Moisés era su líder en ese entonces, y ya llevaba bastantes días alejado de ellos, recibiendo de Dios en el monte Sinaí pues las tablas de la ley, como lo vimos en la escuela bíblica. Vimos una introducción a esto. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo hebreo en ese entonces? Pues el pueblo empezó a desorientarse, empezó a añorar la tranquilidad pasiva de la esclavitud en la que habían estado. Nos compartía el pastor, se sentía la severidad de Dios en esos momentos, cuando Moisés estaba arriba en el monte, porque había reglas y había indicaciones de que nadie podía traspasar los límites de ese monte. Quien pudiera pasar, o quien se atreviera a pasar, pues caería muerto a causa de su pecado. La santidad de Dios era severa, y el pueblo lo podían sentir. Imaginen ustedes que traemos a nuestro líder Moisés, se va al monte, nos deja por varios días, y escuchas que el monte tiembla, escuchas que hay reglas que no puedes pasar hacia allá, escuchas que hay situaciones pasando allá arriba, y que nuestro líder no regresa. Y entonces nosotros como pueblo, pues ¿qué vamos a hacer? Venimos de una rutina en la que venimos siguiendo a Dios. Recuerden, el pueblo hebreo venía siguiendo a Dios en el desierto. Él iba delante de ellos. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a temer, empiezas a querer regresar a esa rutina, a esa zona de confort. ¿Qué es lo que hace este pueblo? Pues al ver que su líder no regresaba, pues acuden a Aarón y le dicen: bueno, pues haznos un Dios, ¿no? Que podamos seguir, porque pues no sabemos qué pasó con Moisés, y pues esto estamos acostumbrados. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue, no? Ahora sí que, como dicen ustedes, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ese fue el problema. Entonces, el becerro no se trataba de otro Dios, vamos a poner entre comillas, de otro Dios. Se trataba solamente de construir el símbolo o la sede de Jehová en medio de ellos nuevamente, porque estaba allá con su líder y ellos acá, y entonces dicen: mi Dios, no, el Dios que está allá es severo, es exigente, y obviamente que tú sabes pues tu pecado, ¿no? Tú sabes tu pasado, y nadie va a querer
ves un jefe malo o un jefe severo, exigente, que conoce tu pasado, tu pecado, pues no vas a precisamente decir, sí, yo te espero, no importa, yo te sigo y a donde tú me lleves. En los momentos de debilidad, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a querer buscar un líder que sea más suave con nosotros. Eso fue precisamente lo que pasó a este pueblo. El problema estaba que los israelitas, al aceptar construir este becerro, hermanos, querían que Dios les liberara del papel que desempeñaba Moisés. Rechazaban su liderazgo liberador y querían un Dios que pudiera ejercer otro liderazgo en ellos, de acuerdo a lo que ellos deseaban. Ellos no deseaban seguir vagando en el desierto y seguir caminando y con todas las carencias que pudieran tener. Constantemente lo que ellos se quejaban es que querían regresar a esa esclavitud, a ese lugar donde habían sido sacados, que era Egipto. Entonces, pues sí, eran esclavos, pero decían ellos, pero ahí había comodidad, ahí había ciertas ventajas que, pues andando con el Dios verdadero en el desierto, ya no tengo. Al desconfiar de Moisés, esta desconfianza da la posibilidad de llevarla a la realidad del proyecto de Dios. El proyecto de Dios era liberar a ese pueblo para después introducirlo a la tierra prometida y que pudieran tomar esa tierra y habitarla y vivir en hermandad. Ellos ya desconfiaban de eso. No vamos a decir que lo rechazaban, que al momento de crear ese becerro, pues básicamente dicen gracias, pero no gracias, vámonos a otro plano. Estaban rechazando el diseño de Dios, el plan de Dios en ese entonces. Rechazaban también el liderazgo de Moisés al hacer esto. Entonces, al desconfiar de Moisés, estaban desconfiando de la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de Dios. El pueblo quiere volver atrás y quiere forzar a que Dios vaya delante de ellos. ¿Por qué querían el becerro? ¿Por qué no simplemente agarraron y dijeron, pues vamos para Egipto? O sea, no está Moisés, quién sabe qué le pasó, pues vamos a regresarnos, ¿no? Total, pues ya sabemos el camino. ¿Por qué no lo hicieron? Necesitaban una figura de ese Dios que fuera delante de ellos. Quizás por la rutina que habían estado siguiendo en el desierto. Quizás porque en sus corazones realmente reconocían a Dios, sabían que era Dios, le conocían, le habían seguido, pues querían que Dios siguiera delante de ellos, ¿no? Pero ya no el Dios verdadero, no el Dios que estaban viendo allá, que hacía simbrar el monte, sino un Dios distinto, un Dios que se acoplara a su necesidad, a su concepto en ese momento del pueblo. El pueblo no quiere la tierra prometida en ese entonces, sino la tierra de Egipto. No quiere un Dios que les saque de la esclavitud, sino un Dios que viva con ellos en la esclavitud. Quieren un Dios que consuele en la opresión. No quieren un Dios que les libere de la esclavitud. En este rechazo de liberación, deseando a un Dios que solo los consuele, se da ciertamente la ofensa contra el poder de Dios. Esa es precisamente el tipo de idolatría, hermanos, en la que estamos expuestos y en la que difícilmente podemos reconocer. Esta perspectiva es para ti. Confiamos en Dios, conocemos a Dios, aceptamos a Dios, pero quizás no le obedecemos o le obedecemos parcialmente. Y poco a poco te vas formando un concepto de Dios o una idea de Dios que apoye lo que tú vas necesitando de momento en momento. Entonces tienes una crisis, tú no quieres un Dios que te jale, te transforme y te cambie y te arranque lo que te llevó a esa crisis, aunque el proceso sea doloroso. Tú quieres un Dios que te consuele y que te dé alivio y que te acompañe en esa misma esclavitud. No quieres cambiar, porque el cambio es doloroso. Todo cambio duele. ¿Cómo sabemos que estamos cambiando? Porque hay un dolor. Pero no precisamente el cambio es malo. Como lo rechazamos, así podemos estar rechazando a Dios en varios aspectos de nuestras vidas, hermanos. Cada uno tiene su aspecto. Entonces, ¿crees en Dios? Sí. ¿Eres un ídolo? No, porque creo en Dios y lo sigo. Sí, pero ten cuidado de no estarte formando tu propia versión de Dios. Dios no es un Dios de debilidad, de opresión, de consolación momentánea.
nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios de exigencia, es un Dios de reto y es un Dios de liberación. Entonces, ¿realmente queremos esa liberación o queremos seguir cómodos en nuestra esclavitud? El Dios revelado en la Biblia, hermanos, está muy por encima de la debilidad y la incapacidad humana. Es siempre el Dios que no acepta el miedo. Ya lo veíamos en la escuela bíblica. El miedo. El Dios verdadero no acepta el miedo. De hecho, su llamado es: no temas. Y nosotros seguimos temiendo de momento en momento. Ahorita podríamos decir, pues no le tengo miedo a nada. Pero de momento en momento podemos cacharnos a nosotros mismos temiendo de que nos van a robar, de que vamos a tener un accidente en carretera, de que algo le puede pasar a nuestros familiares, de que algo le puede pasar a nuestros negocios. Y más allá de depositar nuestra confianza en Dios, terminamos depositando nuestra confianza nuevamente en otro concepto que no es Dios, en una cosa, si ustedes quieren: dinero, seguridad, otras personas, pastores, formándonos un nuevo concepto de Dios. Si Dios es poderoso y tú crees en Dios y tú le sigues a Dios, deberías aceptar que Él tiene el poder y la capacidad para dominar en cualquiera de esas situaciones y descansar en eso. Pero definitivamente muchas veces no lo logramos. Decimos, pues algo hago yo y ahí confío. No confías en Dios. Bueno, Dios es trascendente no porque sea invisible o espiritual, sino porque actúa más allá de toda posibilidad humana. El Dios trascendente es siempre el Dios de la esperanza contra toda esperanza. El becerro de oro, hermanos, en ese entonces simboliza la desobediencia, la desesperación, la desconfianza de que lo que Dios les había prometido no era viable, y por consiguiente el rechazo de ese proyecto que Dios tenía para su pueblo. El becerro de oro, pues, es el símbolo del Dios manipulado, hecho a la medida de hombres sin esperanzas. No construimos becerros de oro hoy en día, físicamente, ¿verdad? Porque el oro es muy caro. Pero quizás muchos de nosotros en nuestras mentes y corazones tenemos, sí, becerros construidos de conceptos que Dios ha dado, pero que los acoplamos a nuestra conveniencia. Entonces realmente sí pudiéramos ser idólatras en ese sentido. Eso es donde hay que tener cuidado. La segunda historia, similar, los becerros de Jeroboam. Mismo fondo de la historia, hermanos. Esto sucede a la muerte de rey Salomón. Las tribus del norte y la del sur pues se separan en Jerusalén en un acto de rebeldía contra la explotación violenta, primero del mismo Salomón, y sobre todo después de las amenazas de su hijo Roboam, ¿no? Entonces recuerden qué es lo que dijo Roboam: pues si mi padre fue severo, pues pidió consejo a los ancianos, le dijeron: sé uno con el pueblo, ayúdales y ellos te van a seguir para siempre. Y él dijo, y fue con el concilio de jóvenes, el consejo de jóvenes, y le dijeron: no, más, exprímeles más, puedes sacarles más. Y fue lo que él tomó. Entonces el pueblo en esta rebeldía dijo: pues nos separamos, nos independizamos y a ver cómo le hace Roboam, ¿no? Pero no nos vamos a dejar que nos pisotees. Bueno, por este pueblo, para que no volviera jamás a Jerusalén, Roboam, ¿qué es lo que hace? Construye en el templo de Dan y de Siquén otros 2 becerros de oro. Otra vez el pueblo de Dios construyendo nuevamente becerros de oro para simbolizar la presencia de Dios, pero a su conveniencia. Ellos conocían perfectamente quién era Dios, hermanos, y le seguían y sabían cuál era su ley, sus mandatos. Ellos no estaban adorando a otros dioses ni idolatrando a otros dioses, digamos. Ellos estaban convencidos de creer y de seguir a Dios. Pero miren, esto es lo que pasa. Luego dijo al pueblo: dejen de ir a Jerusalén para adorar. Aquí está tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto, haciendo referencia a esos becerros. Entonces, como en el caso del Éxodo, lo que pretende no es adorar a otros dioses, ¿verdad? Ya dijimos, sino de representar la presencia de Dios en ese momento, de acuerdo a tu causa y de acuerdo a tu crisis, que es lo que hizo Roboam.
es una ofensa contra la trascendencia de Dios querer embotellarlo y querer representarlo en ese becerro de oro. Hoy no lo hacemos nuevamente, pero ¿en dónde sí lo hacemos? ¿En dónde queremos representar? Tenemos poder, tenemos manera de manipular, de influenciar a diferentes niveles, nuestra familia, los varones, nuestros hijos, nuestros trabajadores, nuestros familiares, nuestras amistades. Y muchas veces, en lugar de aceptar y confiar en el Dios y exponer al Dios verdadero en nuestro vivir, creamos esos becerros de oro, manipulando y aprovechando esa posición, ese poder en el que estamos diciendo: Dios me dio este poder, varón de familia, entonces yo puedo señorearme sobre mi esposa, mis hijos, y van a hacer lo que yo digo, y van a corregirse, y van a crecer como yo digo, porque tengo el favor de Dios y el derecho de Dios. Por eso es que me dejó a mí ser el varón de esta familia. No estás construyendo el becerro de oro aquí enfrente o en tu casa, estás construyendo el becerro de oro acá y acá, y por medio de ese concepto mal interpretado de Dios dices: Dios aprueba esto, entonces ustedes deben de obedecer. Y tú crees en Dios, estás siendo un idólatra. Igual con nuestros trabajadores, trabajos, podemos hacer lo mismo. En vez de combatir Roboán, pues esta problemática, mantener la unidad de todo el pueblo, pues justifica la opresión y la división, y manipula la presencia de Jehová en medio de ellos. Entonces, en este proceder está negando su fe en el Dios liberador, y por consiguiente pues le está ofendiendo. Los capítulos siguientes del libro de Reyes, hermanos, pueden consultar cuál es el resultado de esta actitud idolátrica del pueblo. Los llevó a su propia destrucción, básicamente. Los arrancaron de sus tierras, los llevaron en cautiverio 70 años, el reino de Babilonia. Básicamente los agarra, los arrastra, destruye sus ciudades y sus tierras se quedan solas. Imaginen ustedes que llegara otro reinado, nos arrancara de nuestras casas, destruyera nuestras casas, nuestros negocios, nuestros saberes, y nos llevaran presos 70 años. No solo seguramente no vas a estar preso tú 70 años, seguramente vas a morir en el transcurso, y sin embargo tus generaciones tendrán que seguir esclavizados de otro reino, sirviendo a otro rey. Eso fue lo que pasó con este pueblo a causa de esa idolatría. Y ellos conocían a Dios y estaban firmes de que obedecían a Dios. No lo hacían, hermanos. Y Dios es tolerante, y Dios es misericordioso, y les dio el tiempo suficiente para detectar esta desviación, no adorando otros dioses, sino en la idolatría de querer manipular el mismo concepto de Dios. No reaccionaron y vino el juicio sobre ellos. Tú ya ve reflejando y comparando esta situación en cada una de tus áreas, hermanos. Estamos expuestos a lo mismo que ese pueblo. Más tarde, un ejemplo más con Jeremías, al final del reino, antes de esta tragedia que le sucedió a Judá, de que se los llevaran cautivos y los destruyeran, básicamente Jeremías hace todavía un llamado, y pues él lo que deja ver es esto, ¿no? Dice: el culto de los bienes de este mundo no será solo entre poderosos y ricos, amenaza también a los pobres. Entonces a veces pues nos hacemos las víctimas y decimos: pues yo no soy rico ni poderoso, y pues el problema es de aquellos, de los ricos y de los poderosos. No, decía Jeremías, es de todo el pueblo. El pueblo está corrompido por el afán de enriquecerse. Capítulos 5 y 6, ¿les suena eso? Pobres y ricos corrompidos por el afán de enriquecerse. Denuncia además no solo la acumulación de bienes materiales, sino también la confianza que se deposita en ellos. Puedes venir a la iglesia, puedes asistir a cada culto, puedes tener participación en tu iglesia, y sin embargo seguir en el afán de enriquecerte día con día. Ten cuidado, ¿no? Es un tipo de idolatría. No confías en Dios, confías en esos bienes materiales y los procuras tanto. Ezequiel más tarde agrega:
El deseo de enriquecerse es uno de los principales obstáculos para poner en práctica la palabra de Dios. El deseo de enriquecerse. ¿Quién de aquí no tiene deseo de enriquecerse, hermanos? Siendo realistas. Pero según estos profetas, los bienes materiales en sí son buenos. Ya lo hemos explicado, ya lo hemos observado con nuestro pastor. Los bienes materiales son buenos. Dios quiere esa prosperidad para todos sus hijos. Lo malo es la actitud egoísta que se puede tomar ante ellos. Y peor aún, si se quiere justificar esa actitud egoísta apoyándose en Dios. Ese es justamente el problema. Los bienes materiales y el poder del que les hablaba, divinizarlos. Mismo ejemplo con el poder que le sucedió Jeremías 2, 18 y 19 a este pueblo antes de que le sucediera esa tragedia. Usted saque la perspectiva de acuerdo a su vivencia. Les dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Básicamente les está llamando la atención al pueblo por querer aliarse con Egipto o con Babilonia. El pueblo, en su temor y en su desesperación, ya no están confiando en Dios, ahora están viendo con quién hacen alianza. Dicen: con Egipto, con Babilonia, los dos son reinos grandes. ¿Con quién nos vamos? ¿En quién nos apoyamos y en quién confiamos para salir de nuestra crisis y de nuestro problema? El reino más tarde pues termina confiando en el reino Egipto, en este reinado, en este faraón, y pues se equivoca, y después viene el rey Nabucodonosor y pues arrasa, no solo derrota a Egipto, sino también a Israel. Y aquí les dice este llamado: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Básicamente les está recriminando: dejaste a Dios y ahora buscas apoyarte en estas alianzas o en estos otros recursos para salir de tu crisis, cuando yo puedo y tengo el poder para hacerlo. Les dice Jehová: bueno, tu maldad te castigará. ¿No hacemos lo mismo hoy en día, hermanos? ¿En qué confiamos hoy en día? ¿En nuestros bienes? ¿En nuestras influencias, amistades, familiares, amigos, incluso pastores? Les decía yo, decides tal vez confiar más en cualquiera de estos que en Dios, primeramente para resolver tus problemas. ¿De verdad le das el lugar a Dios como predecesor y sucesor en tus días? Si tu respuesta es sí, hermano, entonces ¿por qué seguimos teniendo miedos? Todos llegamos a temer, somos incrédulos en más o menor nivel, algunos más, algunos menos, algunos practicamos más de esto y algunos menos de esto, todos en nuestra área y nuestra vivencia. Bueno, yo esta perspectiva la pongo para que tú lo analices y lo apliques. Sabiendo esto, hermanos, que tenemos un porcentaje de idolatría, por no decir entonces somos idólatras, tenemos un porcentaje cada uno al confiar en otra cosa que no es Dios. Sabiendo esto, ahora te mantendrás ahí, conservarás ese nivel de incredulidad y de idolatría en tus días, o harás algo al respecto. Termino con Deuteronomio 30, 19, hermanos, cuando les menciona: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios les bendiga, hermanos, bendiga su santa palabra. Pastor.
Gracias, hermano Raúl. Corto la transmisión y vuelvo a empezar en una nueva transmisión. Dios les bendiga.